siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, necesitados pero confiados, tal vez con dificultades pero esperanzados. Nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy meditamos y reflexionamos en el capítulo 27 del libro de Hechos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, queremos colocar nuestra vida en tus manos para leer, para reflexionar, para meditar en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 27 del libro de Hechos nos encontramos con un Pablo que viaja a Roma. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y fuimos hacia el mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Estaba al cuidado de un centurión, pero un centurión que lo trataba con amabilidad. Versículo 5 dice que después de atravesar el mar, frente a las costas de Cilicia, de Panfilia, llegaron a la mira de Licia, y allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia, nos hizo subir a bordo, y después de muchos días de una navegación lenta, a duras penas llegamos frente a Gnido, y como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, al respaldo de la isla de los vientos. Frente a Salmona seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo, era peligrosa la navegación por haber ya pasado la fiesta del ayuno, así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al norte, y pasar allí el invierno. Como suele ocurrir cada vez que desoímos el mensaje del siervo de Dios, del ministro, del profeta, del apóstol, de la palabra del Señor. Versículo 13 en adelante dice que comenzó a soplar un viento suave, creyeron que podían conseguir lo que querían, pero después ese viento se hizo huracanado, el llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado en una tempestad que no podía hacerle frente al viento. Así que se dejaron llevar a la deriva porque no había cómo detenerse, no había cómo enfrentar el viento para seguir, así que se dejaron llevar a la deriva. Y mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Y después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena, echaron el ancla flotante y otra vez dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a aliviar la carga arrojando carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco, y como pasaban muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores,
debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habría ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los animo, los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Desde el versículo 27 en adelante nos encontramos que ya habían pasado, dice, 14 noches a la deriva por el mar Adriático. Tremenda tormenta y dificultades. Cuando eso de la medianoche, los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y estaba a 27. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo le advirtió al centurión otra vez y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y los dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Miren qué contraste, ¿no? Tantos días la vida de un hilo, pero por el otro lado el apóstol asegura que no van a perder ni siquiera un cabello de su cabeza. El capítulo continúa, Pablo animándolos a que comieran. Se animaron, comieron. Eran 276 personas en el barco. Y una vez que comieron, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco, acomodir al lugar. Cortaron las anclas, las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa, se dirigieron a la playa. El barco fue a dar a un banco de arena y encalló. 42. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y le impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegaron sanos y salvos a la tierra. ¿Cuántas dificultades para llegar a testificar en Roma? Pero esas dificultades fueron permitidas por el Señor y tenían un propósito. Más de una vez en medio de la tormenta el Señor le dijo: ánimo, Pablo, no estás solo, Dios está contigo. Aún la adversidad tiene un propósito. Ninguno se va a perder, ninguno se va a morir. Las cosas se van a perder, pero las vidas se van a salvar y se van a salvar gracias a ti. La presencia de un Hijo de Dios termina siendo bendición para los demás. Y van a llegar y todos van a preservar y van a salvar la vida. Tal vez usted se encuentra en una tormenta. Tal vez alguno diga: mi vida siempre fue una tormenta. Tal vez usted diga: ya ni siquiera, como dijeron en este barco, ya perdí toda esperanza de salvarme. Pero cobre ánimo.
Yo puedo decir como Pablo que un ángel del Señor a través del escrito se me apareció para que le diga, cobre ánimo. Hay alguien que puede calmar la tormenta. Hay alguien que puede salvar la embarcación aún en medio de la peor tempestad. Hay alguien que a pesar de no haber seguido sus consejos, todavía está listo a escuchar mi entrega, mi confianza, mi aceptación de su soberanía, mi pedido de perdón. Hay alguien que quiere y que puede hacer cosas grandes en mi vida. Dios quiere y puede. Mi pregunta es, usted y yo, que solos no podemos, ¿queremos que Dios actúe en nuestra vida? Entonces, digámoselo a través de la oración. Señor, gracias porque no hay tormenta, por grande que sea. No hay días y noches, por largos y oscuros, que nos impidan recibirte como nuestro Señor y confiar en la actuación de tu poder y de tu amor. Te pido que bendigas a nuestros amigos y si hay alguno que está atravesando una tormenta difícil, que siente que su vida fue una tormenta, te pido, Señor, que conduzcas la frágil embarcación de su vida al puerto seguro y que nos conduzcas a todos en medio de la tormenta de este mundo de pecado, que llenes nuestro corazón de esperanza y que nos salves. Nada merecemos, pero te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.